Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, esta vez vamos a resolver el siguiente problema. Vamos a calcular la siguiente serie. La suma desde k igual a 0 hasta infinito de 3 por el logaritmo de 4k más 2 sobre 4k más 2 menos el logaritmo de 4k más 3 sobre 4k más 3 menos el logaritmo de 4k más 4 sobre 4k más 4 menos el logaritmo de 4k más 5 sobre 4k más 5. Bueno, los resultados que vamos a usar para resolver este problema son los siguientes. Primero, que la suma desde k igual a 1 hasta infinito de menos 1 a la k más 1 por el logaritmo de k sobre k es convergente. Y dos, que el logaritmo de 2 es igual a 1 menos un medio más un tercio menos un cuarto más un quinto, etc. Por ejemplo, para demostrar el inciso 1, uno puede utilizar el teorema de Leibniz que dice lo siguiente. Supongamos que para todo número natural n se cumple que a n es mayor o igual que a n más 1 y cada uno de estos números es mayor o igual que 0. Y que además el límite de a n cuando n tiende a infinito es igual a 0. Entonces se tiene que esta serie alternante es convergente, es decir, a1 menos a2 más a3 menos a4 más a5, etc. es convergente. Entonces lo que uno hace es tomar a sub k igual al logaritmo de k sobre k. Entonces se puede ver que ak es mayor o igual que ak más 1 y que ak más 1 es mayor o igual que 0 para todo entero k mayor o igual que 3. Y además se tiene que el límite de acá cuando k tiende a infinito es igual a 0. Entonces por el teorema de Leibniz se tiene que la serie, la suma desde k igual a 3 hasta infinito de menos 1 a la k más 1 de a sub k es convergente. Luego, si esta serie es convergente, entonces la suma desde k igual a 1 hasta infinito de menos 1 a la k más 1 por ak es convergente. Y para demostrar el inciso 2, pues usamos que el logaritmo de 1 más x es igual a x menos x cuadrada sobre 2 más x cúbica sobre 3 menos x a la 4 sobre 4, etc. Esto para x que sea mayor que menos 1 y menor o igual que 1. Entonces, note que cuando evaluamos x igual a 1, entonces precisamente aquí nos queda 1 menos 1 al cuadrado, que es 1, es decir, menos un medio, más un tercio, menos un cuarto, etc. Y eso nos da precisamente esta igualdad que tenemos aquí. Entonces ahora sí, empecemos con la solución de este problema. Primero, a esta suma que tenemos aquí la vamos a denotar por la letra S. Luego, sabemos que esta serie que tenemos aquí es convergente por el inciso 1. Entonces, eso implica que existe un número real A, tal que A es precisamente igual a esta serie. Entonces, note que A pues es igual a el logaritmo de 1 sobre 1. Luego, cuando k es igual a 2, nos queda menos el logaritmo de 2 sobre 2 más el logaritmo de 3 sobre 3 menos el logaritmo de 4 sobre 4, etc. Entonces, ya de aquí se sigue que S más A pues va a ser igual, empezamos con k igual a 0 y nos va a quedar 3 por el logaritmo de 2 sobre 2 menos el logaritmo de 3 sobre 3 menos el logaritmo de 4 sobre 4 menos el logaritmo de 5 sobre 5. Luego, cuando k es igual a 1, entonces nos queda más 3 por el logaritmo
de 6 sobre 6 menos el logaritmo de 7 sobre 7 menos el logaritmo de 8 sobre 8 menos el logaritmo de 9 sobre 9, etcétera, ¿no? Y pues es precisamente esta suma que tenemos aquí, que es el logaritmo de 1 sobre 1 menos el logaritmo de 2 sobre 2 más el logaritmo de 3 sobre 3 menos el logaritmo de 4 sobre 4, y voy a escribir otros términos más el logaritmo de 5 sobre 5 menos el logaritmo de 6 sobre 6 más el logaritmo de 7 sobre 7 menos el logaritmo de 8 sobre 8 más el logaritmo de 9 sobre 9, etcétera. Entonces vamos a simplificar esta suma. Aquí tenemos 3 por el logaritmo de 2 sobre 2 menos el logaritmo de 2 sobre 2. Eso nos da 2 por el logaritmo de 2 sobre 2. Ahora, el logaritmo de 1 pues es igual a 0. Entonces el logaritmo de 1 sobre 1 es igual a 0. Luego, menos el logaritmo de 3 sobre 3 más el logaritmo de 3 sobre 3, pues eso es 0. Luego aquí nos queda menos el logaritmo de 4 sobre 4 menos el logaritmo de 4 sobre 4. Eso es menos 2 el logaritmo de 4 sobre 4. Luego menos el logaritmo de 5 sobre 5 más el logaritmo de 5 sobre 5, pues eso es 0. Después aquí nos queda 3 por el logaritmo de 6 sobre 6 menos el logaritmo de 6 sobre 6. Eso es 2 por el logaritmo de 6 sobre 6. Después menos el logaritmo de 7 sobre 7 más el logaritmo de 7 sobre 7. Eso es 0. Después nos queda menos el logaritmo de 8 sobre 8 menos el logaritmo de 8 sobre 8. Eso es menos 2 por el logaritmo de 8 sobre 8. Y así continuamos. Luego nos va a quedar, nos va a quedar 2 por el logaritmo de 10 sobre 10, luego menos 2 por el logaritmo de 12 sobre 12, después nos va a quedar 2 por el logaritmo de 14 sobre 14, menos 2 por el logaritmo de 16 sobre 16, etcétera. Después vamos a simplificar y esto nos va a quedar igual al logaritmo de 2 menos el logaritmo de 4 sobre 2 más el logaritmo de 6 sobre 3 menos el logaritmo de 8 sobre 4. Después nos va a quedar el logaritmo de 10 sobre 5 menos el logaritmo de 12 sobre 6 más el logaritmo de 14 sobre 7 menos el logaritmo de 16 sobre 8, etcétera. Luego aquí vamos a recordar una propiedad importante del logaritmo natural, y es que el logaritmo de a por b, siempre que a y b sean números mayores que 0, pues es igual al logaritmo de a más el logaritmo de b. Entonces, esta suma nos va a quedar igual al logaritmo de 2 menos el logaritmo de 4 es igual al logaritmo de 2 más el logaritmo de 2, esto sobre 2. Luego, logaritmo de 6, eso es igual al logaritmo de 2 más el logaritmo de 3 sobre 3. Después, menos el logaritmo de 8 es el logaritmo de 2
más el logaritmo de 4, esto sobre 4. Luego el logaritmo de 10 es igual al logaritmo de 2 más el logaritmo de 5, esto sobre 5. Después el logaritmo de 12 es igual al logaritmo de 2 más el logaritmo de 6 sobre 6. Luego el logaritmo de 14 es igual al logaritmo de 2 más el logaritmo de 7 sobre 7. Después el logaritmo de 16 es igual al logaritmo de 2 más el logaritmo de 8, esto sobre 8, etc. Y ahora lo que vamos a hacer es separar cada una de estas fracciones en dos fracciones de la siguiente manera. Primero vamos a tomar el logaritmo de 2 sobre 2 y luego el logaritmo de 2 sobre 2, después el logaritmo de 2 sobre 3 y luego el logaritmo de 3 sobre 3, etc. Entonces esto nos va a quedar igual al logaritmo de 2 menos el logaritmo de 2 sobre 2. Y por acá voy a escribir el otro menos logaritmo de 2 sobre 2 que nos queda al separar esta fracción. Después aquí nos va a quedar más, aquí nos va a quedar el logaritmo de 2 sobre 3 y acá abajo voy a escribir el logaritmo de 3 sobre 3. Después me voy a seguir con esta otra expresión y ahí nos va a quedar menos el logaritmo de 2 sobre 4 y acá abajo voy a escribir el otro término que es menos el logaritmo de 4 sobre 4. Pasamos ahora con esta otra fracción y ahí nos va a quedar más el logaritmo de 2 sobre 5 y acá abajo más el logaritmo de 5 sobre 5. Luego pasamos con esta otra y eso nos queda menos el logaritmo de 6 sobre 6 y acá abajo menos el logaritmo de 6, perdón, acá arriba es menos el logaritmo de 2 sobre 6 y acá abajo ahora sí es menos el logaritmo de 6 sobre 6 y así continuamos, ¿no? Entonces esto es igual a, aquí vamos a factorizar logaritmo de 2 y nos va a quedar el logaritmo de 2 por 1 menos 1/2 más 1/3 menos 1/4 más 1/5 menos 1/6, etcétera. Y por otro lado, esto que tenemos aquí, observe que es más el logaritmo de 1 sobre 1, porque el logaritmo de 1 es igual a 0, y luego menos el logaritmo de 2 sobre 2 más el logaritmo de 3 sobre 3 menos el logaritmo de 4 sobre 4 más el logaritmo de 5 sobre 5 menos el logaritmo de 6 sobre 6, etc. Y bueno, esto que tenemos aquí, ya vimos que es igual a el logaritmo de 2. Entonces nos queda que esto es igual al logaritmo de 2 por el logaritmo de 2. Y además, esto sabemos que es convergente a A. Entonces nos queda más A. Y bueno, esto es igual a el logaritmo de 2 al cuadrado más A. Entonces, lo que tenemos es que S más A es igual al logaritmo de 2 al cuadrado más A. Entonces, S es igual al logaritmo de 2 al cuadrado. Y con esto finalizamos la solución del problema.